Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de matemáticas de 9º grado. Los saluda Margarita Cárdenas. Según la estructura de la guía, el día de hoy vamos a iniciar un repaso del conjunto de los números racionales, que tiene como objetivo el siguiente: identificar los números racionales en sus diferentes representaciones y contextos. Empecemos entonces. Analicemos las imágenes que aparecen en la pantalla. ¿Cómo describirías esta imagen? ¿Qué expresión usarías para describir esta imagen? Si has pensado que media naranja, esto está bien, pero podemos utilizar matemáticas o los números para describir esta imagen también. ¿Cómo utilizarías los números para describir esta imagen? Si has pensado que un medio de naranja, esto está bien. Podemos utilizar esta expresión matemática para describir la imagen. Ahora analicemos la siguiente imagen. ¿Cómo expresaríamos la cantidad de líquido que se encuentra al interior de ese litro o al interior de ese recipiente? Analízalo. Si has contestado que un cuarto, esto es correcto, ya que el litro se encuentra dividido en 4 partes iguales, de las cuales solamente una de ellas se encuentra con el líquido. Por tanto, lo podemos expresar como un cuarto de litro. En esta imagen, a este recipiente que contiene un litro, le caben exactamente 2 de medio litro. Aquí estamos utilizando entonces fracciones. Ahora miremos esta otra imagen. El reloj, en este caso, está marcando una hora determinada. ¿Cómo expresarías esa hora utilizando números? Analízalo. Si dijiste que 12:15, eso está bien. Podemos representar la hora que marca el reloj con estos números. Utilizamos valores numéricos cuando expresamos los precios de los artículos. Cuando verificamos nuestro peso en una balanza, esta nos arroja un valor numérico que además es inexacto. Y ahora analicemos una última situación. En el caso de que nos entreguen un dado y nos pregunten cuál es la probabilidad de caer 5, esta la podemos expresar por un valor numérico. Las probabilidades se calculan con una fórmula que es el cociente entre el evento, en este caso de caer un 5, con respecto al total del espacio muestral. Recordemos que nuestro dado tiene 6 caras, entonces la probabilidad de que caiga 5 será el cociente entre una sola cara que posee un valor de 5 con respecto al total del número de caras del dado, que en este caso es 6. Por tanto, la probabilidad de caer 5 es un sexto. Y hemos utilizado también valores numéricos. Al analizar todas estas situaciones, hemos visto cómo le damos uso a cierta clase de números. En este caso, a los números decimales y a los números fraccionarios. Ahora vamos a estudiar un conjunto numérico que recoge estas dos expresiones, denominado conjunto de los números racionales. Vamos a darle respuesta ahora a la pregunta ¿cómo surgen los números racionales? Los números racionales surgen para dar respuesta a problemas reales donde se encuentra dificultad para expresar la cantidad de magnitudes tales como longitudes, áreas, masas, temperaturas, puesto que no siempre la cantidad contiene un número exacto de unidades. Para ello se hace necesario otras unidades o subdivisiones más pequeñas que estén relacionadas con la unidad. A los números racionales
se les puede dar diferentes usos. Entre ellos tenemos la razón. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de personas. Este grupo está conformado por 9 personas, de las cuales 6 son mujeres y 3 son hombres. Si queremos expresar la relación que hay entre el número de mujeres y el total de personas, nos basamos en un número fraccionario. Aquí vemos número de mujeres con respecto al total de personas. Esa relación se expresa como 6 es a 9. 6 mujeres con respecto a 9 personas. Y le estamos dando uso al conjunto de los números racionales. Los tenemos en la forma de porcentajes, en los repartos proporcionales, que aquí vemos un ejemplo. Vemos una pizza que está partida en 4 trozos iguales, de las cuales se está tomando una parte de esa unidad. Por tanto, ella está representada con el uso de un número racional. Tenemos las fracciones decimales, ya que una fracción tiene un equivalente en forma decimal. Aquí vemos un ejemplo de este tipo. Vemos la unidad, que es este círculo, y ese círculo está dividido en 4 partes iguales. Y vemos cómo una parte está sombreada. Esa parte representa en forma de fracción un cuarto, pero a su vez un cuarto tiene un equivalente en forma decimal, que es 0,25. Y recordemos que este se obtiene al dividir el numerador entre el denominador. Y por último tenemos las medidas, ya que las medidas casi siempre son inexactas, como lo habíamos dicho anteriormente, y este tipo de medidas se trabajan con números decimales. Estas son todas las formas en las que se trabaja los números racionales. Entonces, todo número que pueda representarse como el cociente de 2 números enteros, es decir, en forma de fracción, y con la condición de que el denominador no sea 0, se le denomina número racional. Aquí vemos la forma general de un número racional, el cual está compuesto por un numerador, la línea de fracción y el denominador, con la condición de que el denominador no puede ser 0 para que exista el cociente en el conjunto de los números reales. También podemos representar el conjunto de los racionales utilizando la letra Q y mediante la siguiente expresión: A sobre B pertenecen al conjunto de los números enteros, donde B, que es el denominador, debe ser diferente de 0. El conjunto de los números racionales Q está formado por los números de la forma decimal y de la forma fraccionaria, en donde los decimales los podemos observar de diferentes tipos. Tenemos los decimales periódicos, que a su vez se subdividen en periódicos puros y periódicos mixtos. Y también tenemos los decimales exactos. Con los decimales podemos hacer todo tipo de operaciones. Podemos también pasar un número que sea decimal a la forma fraccionaria. Los racionales también se pueden expresar en forma de fracción. Para eso vamos a estudiar los usos y significados, sus tipos y las operaciones entre ellos. En la siguiente tabla veremos algunos números racionales y por qué son racionales. En el primero tenemos menos 8 tercios. Se dice que menos 8 tercios es un número racional porque está compuesto por el cociente de 2 números enteros. El 8 y el 3 son valores enteros.
El 0,3 es un número racional porque puede ser escrito en forma de cociente de dos números enteros. Si armamos una fracción en donde el numerador es 3 y el denominador es 10, esto es equivalente en decimal a 0,3. El menos 5 es un número racional porque puede ser escrito en forma de cociente. ¿Cómo lo hacemos? Completamos en el denominador con el número 1. El número 0,312 con barra encima del decimal 12, recordemos que la barra encima de un decimal indica que ese número o que ese grupo de números es periódico o que se repite indefinidamente. Este tipo de números, lo habíamos dicho anteriormente, pertenece al conjunto de los números racionales, ya que él se puede representar en forma de fracción. El número 6,54 es un número racional porque es un número decimal exacto o finito, por tanto pertenece a dicho conjunto. Dicho todo esto, sacamos como conclusión entonces que todo número que se deje representar en forma fraccionaria pertenece al conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales se pueden representar en un diagrama de Venn como lo vemos en la imagen. En este caso, la línea roja representa el conjunto de los números racionales. Notamos que a su interior se encuentran contenidos otros conjuntos. Entre ellos tenemos el conjunto de los números naturales, que son todos aquellos números positivos que sirven para contar. Tenemos dentro de los racionales también el conjunto de los números enteros. Recordemos que son aquellos números exactos positivos y negativos. Y tenemos también el conjunto de los fraccionarios, ya estén representados en forma de cociente o en forma de decimal periódico o en forma de decimal exacto. Este conjunto numérico también lo vemos representado en esta recta numérica. Aquí vemos todos aquellos números naturales, enteros y racionales representados en forma de cociente o fracción. Veamos algunos ejemplos de números racionales, cómo se nombran, cómo se representan y el uso que se les da. Aquí vemos medio o un medio. Aquí vemos la representación en forma de cociente o de fracción y vemos también su equivalente en decimal. Recordemos que el equivalente de una fracción resulta de dividir el numerador entre el denominador. Aquí vemos la representación en forma ya gráfica. Vemos cómo el círculo representa la unidad o el total y está dividida en dos partes iguales, donde una de ellas representa un medio. La podemos utilizar en diferentes contextos, por ejemplo, decir medio litro de leche, medio metro de tela, medio melón, medio pastel, media taza de azúcar. Aquí vemos otro ejemplo, el cuarto o un cuarto se escribe de esta manera en forma fraccionaria, 1/4. El decimal equivalente se obtiene de dividir 1/4. Aquí vemos ya en forma gráfica su representación en donde el círculo es la unidad o el total y está dividida en 4 partes iguales, donde una partecita de ellas representa un cuarto. Se pueden utilizar en contextos como un cuarto de pastel, un cuarto de hora, un cuarto de litro, un cuarto de kilo. Y por último, aquí vemos 3/4. Vemos la representación en forma de cociente o fracción. Vemos el equivalente que resulta de dividir 3/4. Vemos entonces aquí representada la expresión
Cuando hablamos de racionales representados como un cociente o en forma de fracción, a estas las podemos clasificar en fracciones propias, que son fracciones menores que la unidad. Aquí vemos algunos ejemplos. Notemos que en un cuarto el 1, que es el numerador, es menor que el denominador. En 3/5 el numerador es menor que el denominador. Y en 7/12 el numerador es menor que el denominador. De forma gráfica lo podemos representar de esta manera. Aquí notamos en este ejemplo que representa 6/8, notamos que la unidad o el total está dividida en 8 pedazos iguales donde solamente se han sombreado 6 de ellas y no hemos utilizado el total de la unidad. Por tanto, podemos decir que 6/8 es menor que la unidad o que 1. También las podemos clasificar en fracciones aparentes, que es cuando la fracción es igual a la unidad. Aquí vemos un ejemplo, vemos representado 8/8. Notemos que la unidad o el total está dividida en 8 partes iguales, donde hemos sombreado el total de las 8 partes. Y recordemos que cuando hacemos esto, será igual a la unidad. Notemos aquí 8 entre 8 es igual a la unidad. Y finalmente se pueden clasificar en fracciones impropias, que son aquellas donde la fracción es mayor que la unidad. Veamos algunos ejemplos. Aquí en la fracción 3/2 notemos que el numerador es mayor que el denominador. En 6/5 el numerador es mayor que el denominador. En 15/10 el numerador es mayor que el denominador. Gráficamente lo podemos representar de esta manera. Aquí vemos ubicado 11/8. Recordemos que el denominador siempre indica las partes en la cual debemos de dividir la unidad o el total. Aquí en esta primera unidad a la cual hemos dividido en 8 partes, sombreamos las 8 partes. Pero el numerador nos está indicando que debemos sombrear 11 partes. Por tanto, debemos recurrir a otra unidad y sombrear las faltantes, que en este caso son 3. 8 más 3, 11. Lo que quiere decir que hemos utilizado más de la unidad para la representación. Por tanto, las fracciones impropias siempre serán mayores que la unidad. Con la explicación anterior vamos a resolver la primera actividad, la cual nos dice lo siguiente: clasifica las siguientes fracciones. Vamos a tomar cada una de las fracciones que aparecen y en el recuadro que se encuentra al lado vamos a colocar de acuerdo a las características de la fracción si esta es propia, si es aparente o es impropia. Vamos a trabajar entonces. Por otro lado, las fracciones mixtas, también llamadas números mixtos o fracciones con enteros, son la suma de un número entero y una fracción propia. En la imagen vemos un ejemplo. Tenemos varias unidades enteras, de las cuales 3 están totalmente llenas y de la última solamente tenemos la mitad. Numéricamente esto lo podemos escribir como 3, representando las 3 unidades enteras que tenemos, más o unido a un medio, que sería la última parte que tenemos en la imagen. Este número mixto lo podemos escribir matemáticamente de esta manera: 3, un medio, o también lo podemos representar como 3 más un medio. En conclusión, una fracción mixta es una expresión matemática conformada por una parte entera y acompañada de una fracción de tipo propia, ya que el numerador de esa fracción es menor que el denominador. En esta otra imagen también vemos la representación de un número mixto. Notamos que hay 7 cajitas subdivididas en 4 partes iguales y totalmente llenas, indicando que las estamos usando.
De la última cajita, que también se encuentra subdividida en 4 partes iguales, solamente tenemos en uso una parte de ellas. Por tanto, esta expresión gráfica la podemos representar en forma numérica como 7 partes enteras, aquí vemos el 7, unido a la última parte que es un cuarto. Lo podemos dejar expresado de esta manera o decir 7 más un cuarto. Las fracciones mixtas siempre pueden expresarse como fracciones impropias, sin alterar el resultado. Veamos un ejemplo. Convertir la fracción mixta a fracción impropia. Aquí vemos el gráfico que representa nuestro ejemplo. Notemos que tenemos un entero subdividido en 6 partes iguales, de las cuales estamos usando todas. Y del siguiente entero tenemos la misma unidad subdividida en 6 partes iguales, pero solamente estamos usando una de ellas. Por tanto, podemos decir que esta expresión gráfica la podemos representar numéricamente como una unidad entera unido a un sexto. Esta es la expresión mixta de esta representación gráfica. Pero este número, por ser mixto, se puede convertir a una expresión de tipo fracción impropia, haciendo unos simples pasos. Veamos. Tomamos la fracción mixta 1/6 y vamos a multiplicar de forma diagonal el entero por el denominador de la fracción propia. De esta manera, multiplicamos 1 por 6, aquí lo vemos, y a ese producto le vamos a sumar el numerador de la fracción propia, que en este caso es 1. Y vamos a dejar como denominador el mismo denominador que tiene la fracción propia en la fracción mixta. Ahora vamos a resolver toda esta expresión. Multiplicamos 1 por 6, nos resulta 6, más 1 nos resulta 7, y dejamos el mismo denominador 6. Nos queda entonces la fracción 7/6 y notemos que el numerador es mayor que el denominador, ya que es una fracción impropia. Vemos entonces cómo una fracción mixta se puede convertir a una fracción impropia. Gráficamente también podemos representar esta situación de la siguiente manera. Aquí lo vemos. 7/6 o 7/6. Recordemos que la primera unidad está dividida en 6 partes iguales y la segunda también. De la primera tuvimos que utilizar todas las unidades, pero nos quedó faltando una unidad. Por tanto, tomamos una de la siguiente unidad entera. Aquí lo vemos sombreado. Por tanto, entonces 1/6 es equivalente a 7/6. También existe el caso contrario, que tenemos la fracción de tipo impropia y la queremos llevar a fracción mixta. Veamos cómo se resuelve. Vamos a hacer un ejemplo, convertir a fracción mixta la siguiente expresión impropia. Aquí vemos la fracción impropia 8/5. Recordemos que es impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Vamos a hacer esa conversión en unos simples pasos. Vamos a dividir el numerador entre el denominador como lo vemos en la imagen. 8 entre 5. 8 entre 5 le cabe a 1. 1 por 5, 5, que al 8 nos resulta 3. Y ese sería el residuo y vamos a dejar la división hasta ahí. Ahora con estos resultados vamos a construir el número mixto. El cociente resultante, que es un número natural, va a ser la parte entera de la fracción mixta. Aquí lo vemos. El cociente será la parte entera de la fracción mixta. Ahora vamos a construir la fracción propia que debe acompañar la parte entera. El numerador de esa fracción propia será el residuo que nos quedó durante la división, que en este caso es 3. Y el denominador de esa fracción impropia
resulta ser el mismo que habíamos usado para la división y que es el mismo denominador de la fracción original. Aquí lo vemos, quedó siendo el mismo. Por tanto, podemos decir que la fracción impropia 8/5 es equivalente a tener un entero acompañado de 3/5 o 1 más 3/5. Ahora vamos a resolver la siguiente actividad, la cual nos dice completar el siguiente cuadro. Aquí vemos el recuadro que vamos a llenar. La primera fila nos dice fracción impropia, la siguiente número mixto, expresión decimal y clasificación. Para hacer el llenado de la tabla vamos a tener en cuenta el dato que nos ofrece la columna. Esta es una columna, esta es otra columna, esta es otra columna y así sucesivamente. En esta primera columna nos aparece el dato de la fracción impropia. En este caso es 9/4. Para poder seguir llenando las filas siguientes, en donde nos dice número mixto, recordemos que para convertir una fracción impropia a número mixto, lo que se hace es una división del numerador entre el denominador. Veamos un ejemplo. De fracción impropia a mixta hacemos la división de 9 entre 4. 9 entre 4, aquí vemos la división. Le cabe a 2, 2 por 4, 8, que al 9, 1. Y ahí dejamos la división. Ahora vamos a armar la fracción mixta. Tengamos en cuenta que el cociente resultante será la parte entera de nuestro número mixto. Y el residuo será el numerador de la fracción propia y el divisor lo hemos tomado como denominador de la fracción propia. Quedándonos entonces la fracción impropia 9/4 como mixta 2/1/4. Eso lo vamos a colocar en este espacio. Ahí lo vemos, 2/1/4. Ahora la tabla nos pide la expresión decimal de esa fracción impropia 9/4. Para llevarla a expresión decimal, lo que hacemos es seguir con la división hasta encontrar un residuo igual a 0. Vamos a traernos 9/4 y vamos a continuar con la división. Entonces, de fracción impropia a expresión decimal, seguimos con la división 9 entre 4. Ya habíamos dicho que le cabe a 2, 2 por 4, 8, que al 9, 1. Colocamos la coma decimal, completamos con 0 y ahora tenemos 10 entre 4, lo cual le cabe otra vez a 2, 2 por 4, 8, que al 10, 2 nos resulta 20 completando con el 0 y ahora le cabría a 5, 5 por 4, 20, que al 20, 0. Ya hemos obtenido un residuo igual a 0. Ahora este resultado que tenemos es la expresión decimal de nuestra fracción impropia. La vamos a colocar en la tabla. Ahí la tenemos. Para la siguiente columna vamos a contestar el tipo o clasificación de las fracciones. En este caso, en toda la tabla tenemos fracciones de tipo impropia. Entonces, en todas las casillas vamos a colocar fracción impropia. Ahora veamos la siguiente columna. Notemos que para esta columna nos han entregado la expresión en forma de número mixto y nos están pidiendo que llenemos la casilla de fracción impropia y expresión decimal. Vamos a convertir este mixto a fracción impropia en unos simples pasos. Vamos a traernos el número mixto y vamos a hacer una multiplicación en diagonal del entero con el denominador de la fracción propia que acompaña a dicho entero. Entonces hacemos 1 por 5 y eso lo vamos a colocar en una nueva fracción. Este producto debe ir en el numerador de esa nueva fracción. Entonces 1 por 5, aquí lo vemos, más ahora le sumamos el numerador de esa fracción propia que es 2. Y como denominador vamos a colocar el mismo que tiene la fracción propia, que en este caso es 5. Ahora resolvemos todo lo que aparece en el numerador.
1 por 5, 5, más 2, 7. Y nos resulta en el denominador el mismo valor que es 5. Por tanto, la expresión impropia del número mixto que nos habían entregado es 7/5. Y eso lo vamos a colocar en nuestra casilla. Ahí lo vemos. De igual forma, vamos a llenar toda la tabla. Ahora veamos fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. Notemos en un gráfico un ejemplo. Tenemos la fracción 5/8 representados de forma gráfica. Vemos en este caso la unidad subdividida en 8 partes iguales, de las cuales hemos tomado 5 de ellas. Si nosotros tomamos la misma unidad y la subdividimos en 16 partes iguales y subrayamos 10 de ellas, notamos que en las dos unidades el espacio sombreado es el mismo. Por lo tanto, las dos fracciones representan la misma cantidad, denotando fracciones de tipo equivalente. Las fracciones equivalentes se pueden obtener aplicando dos caminos. Veamos. Tenemos una fracción original para nuestro ejemplo que es 8/12. Y a partir de esta fracción vamos a buscar fracciones equivalentes, siguiendo el paso ya sea de la amplificación o de la simplificación. Si tenemos 8/12 y queremos buscar fracciones equivalentes a ella utilizando el método de la amplificación, lo que hacemos es multiplicar el numerador y el denominador por el mismo valor entero. En este caso hemos escogido multiplicarlo por 2. Entonces tenemos 8 por 2 nos resulta 16 en el nuevo numerador y 12 por 2 nos resulta 24 en el nuevo denominador. Por tanto, la fracción obtenida 16/24 es equivalente o igual a 8/12. Podemos seguir amplificando a partir de la última fracción obtenida y multiplicando por el mismo valor que habíamos decidido, en este caso 2. Entonces tomamos 16 por 2, nos resulta en el nuevo numerador 32 y 24 por 2 nos resulta en el nuevo denominador 48. Entonces 32/48 es igual a 16/24 e igual a 8/12. Por tanto, estas fracciones son iguales o equivalentes a la fracción original y las hemos hallado a través del camino de la amplificación. Ahora vamos a hallar fracciones equivalentes a 8/12 siguiendo el camino de la simplificación. Habíamos dicho que estas fracciones equivalentes se obtienen dividiendo tanto el numerador y el denominador por el mismo valor. Notemos que para el caso de 8/12 esta es una fracción que se deja dividir en ambos casos entre 2. Por tanto, vamos a dividir entre 2. Entonces tenemos 8 entre 2 nos resulta en el nuevo numerador 4 y 12 entre 2 nos resulta en el nuevo denominador 6. Hemos obtenido entonces 4/6 a través del camino de la simplificación. También decimos entonces que 4/6 es igual o equivalente a 8/12. Pero esta fracción obtenida la podemos seguir simplificando para obtener otras fracciones equivalentes a la original. En este caso 4 y 6 se deja dividir entre 2. Entonces tenemos 4 entre 2 nos resulta 2 y 6 entre 2 nos resulta 3. Por tanto, 2/3 es una fracción equivalente a 8/12, pero aquí ya notamos que esta fracción ya no se deja simplificar más, ya que no hay un divisor común que divida exactamente a 2 y a 3. Cuando llegamos a esta posición decimos que esta es la fracción irreducible de la fracción original.
Entonces hemos hallado fracciones equivalentes a 8/12 siguiendo el camino de la amplificación y el camino de la simplificación. Ahora vamos a resolver nuestra actividad, la cual nos dice: identifiquemos en los siguientes racionales los que se expresan como fracción irreductible. Esto es lo mismo a decir fracción irreducible. Y en caso contrario, simplificamos. Entonces vamos a inspeccionar cada fracción a ver si lo que nos expresan es la fracción irreducible o podemos simplificarla. Notemos en la fracción menos 3/17 que no hay un divisor común entre ambos términos, ya que el 3 tiene tercera, pero el 17 no tiene tercera, y el 17 tiene 17ª parte, pero el 3 no la tiene. Por tanto, concluimos que esta es la fracción irreducible o irreductible. Vamos a colocarlo. Menos 3/17 es la fracción irreductible. Analicemos la segunda, la cual es la fracción menos 9/27. Notemos que los términos de la fracción se dejan dividir exactamente entre 3, por tanto podemos simplificarla entre 3. Vamos a traernos la fracción menos 9/27 y a ambos términos lo vamos a dividir entre 3. Entonces tenemos 9 entre 3 y 27 entre 3, lo que nos resulta como menos 3/9. Y notamos que esta fracción obtenida aún se puede seguir simplificando, por tanto esta no es la irreducible todavía. El término del numerador se deja dividir entre 3 a igual que el denominador. Entonces tenemos 3 dividido entre 3 y 9 dividido entre 3, lo que nos resulta como menos 1/3. Y ya cuando llegamos a esta situación no podemos seguir simplificando. Por tanto, menos 1/3 es la irreducible de la fracción original menos 9/27. Y lo colocamos, menos 1/3. De esta manera vamos a seguir resolviendo los otros puntos, teniendo en cuenta que si la fracción es positiva, como en este caso, la simplificación o el resultado de la simplificación debe ser positivo también. Cada vez que tengamos una fracción con signo negativo, su simplificación debe conservar ese signo negativo. Ahora veamos el segundo punto de la actividad. Nos dice: la ardilla quiere atrapar una nuez, pero para llegar a ella necesita atravesar un camino seguro. Para esto deberá hacer un camino solamente con fracciones equivalentes. Sombrea el camino que debe seguir. Aquí vemos los 4 caminos por el que puede ingresar la ardilla. Si nosotros escogemos esta entrada, debemos ser cuidadosos e inspeccionar si en el camino la fracción que sigue es equivalente a la inicial. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la entrada 2/3. En ese camino escogido, esta fracción debe ser equivalente a 2/3. Si no lo es, como es este caso, entonces debemos recurrir a inspeccionar otro de los caminos hasta llegar a la nuez. Nuestro punto 3 de la actividad nos dice lo siguiente: determinar el valor que debe tomar la x en cada uno de los siguientes pares de fracciones para que sean fracciones equivalentes. Aquí vemos nuestro punto A. Notemos que para que estas dos fracciones sean equivalentes deben representar la misma cantidad. Para la segunda fracción que nos entregan no conocemos el valor del numerador, pero sí conocemos el valor del denominador, que en este caso es 12. Debió haber sido el resultado de multiplicar 6 por 2 para que se convirtiera en 12. Por tanto, el 5 de la primera fracción debe también multiplicarse por 2, lo que nos resulta lo siguiente: 6 por 2, 12 y 5 por 2, 10. Por tanto, x debe ser igual a 10.
De esta misma manera vamos a resolver las demás parejas de fracciones equivalentes. Ahora veamos fracciones de tipo inversas. Son fracciones obtenidas a partir de otra dada, en la que se han invertido el numerador y el denominador. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos una fracción original que es 3/5 y para hallar su inversa lo que hacemos es cambiar el numerador al denominador y el denominador de la original sube al numerador. Acá tenemos otro ejemplo, 7/9, la inversa de esta fracción es 9/7, ya que el numerador 7 lo bajamos al denominador y el denominador 9 lo subimos al numerador y así construimos fracciones de tipo inverso. Ahora hablemos de fracción de una cantidad. Para eso vamos a analizar el siguiente ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. La capacidad de la alberca es de 360 litros. ¿Cuántos litros de agua se encuentran representados en la figura? La manera de resolver este ejercicio es determinando o hallando la fracción de la cantidad. Es decir, la cantidad o capacidad de la alberca es de 360 litros. Y sabemos que dicha alberca está subdividida en 6 partes iguales, de las cuales se encuentran llenas 3 partes. Vamos a buscarle entonces la fracción a la capacidad de la alberca para determinar en realidad cuántos litros de agua se encuentran en ella. La manera de hacerlo es la siguiente. Vamos a tomar 3/6, ya que la alberca se encuentra con agua hasta los 3/6. Vamos a sacar 3/6 de la capacidad que es 360 litros. ¿Cómo se determina esto? Lo que hacemos es lo siguiente, vamos a multiplicar el numerador de la fracción 3/6, es decir, 3 por la cantidad 360. Y lo que nos resulte lo vamos a dividir entre 6, de la siguiente manera. Entonces nos queda 3 por 360, nos queda 1080 dividido entre 6, lo cual nos resulta como 180 litros. Y esta es la cantidad de agua que se encuentra representada en la figura. Hemos hallado esto utilizando la fracción de un entero. Esta es la manera de hallar la fracción de un entero. Veamos otro ejemplo. Vamos a hallar los 2/4 del entero 12. Para eso entonces vamos a multiplicar el numerador de la fracción que es 2 por 12. Y lo vamos a colocar como numerador de una nueva fracción. En el denominador vamos a conservar el denominador 4 de la fracción. Hacemos el producto 2 por 12 y lo que nos resulte lo dividimos entre 4, lo que nos da como resultado final 6. De esta manera estamos hallando la fracción de una cantidad o la fracción de un entero. Ahora vamos a resolver la siguiente actividad, la cual nos dice que debemos calcular la fracción de una cantidad. Aquí tenemos varios ejercicios, el punto A, el punto B y el punto C. Y en el segundo ejercicio vamos a aplicar la misma técnica. Vamos a hallar la fracción de una cantidad. Entonces ahora a resolver. Bueno, mis apreciados estudiantes, nos vemos en una próxima clase. Recuerden escribirle a la profe si encuentran alguna duda en la solución de tu tarea.